Mientras invitamos a Marcos a subir al escenario, les cuento que Marcos es parte del equipo de Weber Saint-Gobain, una empresa líder mundial en la fabricación de morteros industriales y sistemas innovadores para la construcción y renovación, con la misión de ofrecer soluciones que brinden sostenibilidad y rendimiento. En la charla comentará acerca de las mezclas adhesivas y tips necesarios para una buena colocación. Buen día, Marcos, el escenario es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a los organizadores por hoy estar acá, a Nicolás de Permat también que nos invitó. Así que bueno, ya me hicieron la presentación, agradezco a Alejandra. Bueno, ahora sí, vamos a pasar la presentación. Ahí están acomodando, así que una vez que... Bien, si bien voy a dar una charlita, vamos a decir, de los productos Weber. No quería dejar de contarles un poquito que si bien yo pertenezco a lo que es el grupo Saint-Gobain, el grupo Saint-Gobain abarca estas 5 marcas, que son Isover, Placo, Tuyango, Weber y Megaflex. Estas 5 marcas son 5 marcas que fabrican materiales para la construcción. Si bien es una multinacional, acá en Argentina tiene una presencia, puntos de fabricación en lo que sería San Juan en Chimbas, lo que es la marca Placo, ¿sí? Placo es placa de roca de yeso. Después tenemos lo que es en Piedras Blancas, lo que es Tuyango, ¿sí? En Entre Ríos. En San Luis, Térmica San Luis. Después lo que es Bursaco, lo que es la línea de fábrica de Megaflex. Lavallato, lo que es lana de vidrio de Isover. Y después las otras 5 fábricas, presencia en Tucumán, Córdoba, Rosario, Tortuguitas y Bosques, son puntos de fabricación de lo que es Weber, ¿sí? Todas estas marcas, todos es de fabricación local. Como les comentaba, la presentación va a ser de la charlita hoy de lo que son la línea de los pegamentos y pastina. Voy a hacer foco en lo que serían las placas grandes, las placas XL, pero no quería dejar de comentarles que si bien existen otros tipos de productos, pegamentos más convencionales, para el uso de lo que sería la colocación cerámica, lo que tenemos lo que es estándar, basic, gris e impermeable. Esta línea de productos, si bien son para cerámicos, tienen distintos tipos de prestaciones, ¿sí? En este caso sería para uso interior, tamaños de placa hasta 60-60 como ser el impermeable, que el impermeable con cerecita ya viene aditivado para aquellos lugares donde son de usos de baños y locales húmedos. La otra línea de productos también, un poquito ya también convencional, vamos a decir de lo que vamos a encontrar el día a día en la obra. Tenemos la línea de los pegamentos para porcelanato. Tenemos el Pro Porcelanato, el Forte Porcelanato. Y después ya pasamos a la línea de los flexibles. Y ahí pasamos a la línea de los flexibles, que sería el Flex Porcelanato y el Super Flex, ¿sí? Ambos con prestaciones totalmente distintas. El Pro Porcelanato, por ejemplo, es para piezas 60-60 de porcelanato. Forte Porcelanato ya empieza a tener otro tipo de tecnología, otro tipo de aditivos, como ser tecnología nivel, ¿sí? Va a acompañar muy bien a lo que son a los niveladores, ¿sí? Después ya tenemos lo que es el Flex Porcelanato, pensado ya para aquellas piezas flexibles que van a ser colocadas en aquellos lugares donde va a tener tolerancia térmica. ¿Sí? La tolerancia térmica sería tanto de dilatación como contracción, ya sea por exterior o en losas radiantes. Y después, bueno, lo que es el Superflex, ya un poquito de piezas un poquito más grandes, también para saltos térmicos extremos, como puede ser en el exterior, donde vamos a tener saltos térmicos en verano que puede haber, por ejemplo, no sé, 40 grados de sensación térmica, después a la noche puede refrescar, ahí tenemos un salto de temperatura muy grande, donde ya el Superflex trabaja muy bien a esos cambios de temperatura. Y obviamente también el Superflex para lo que es piezas de inmersión, ¿sí? Piezas de inmersión me refiero a revestimientos ya sea de piletas o piscinas. Obviamente siempre teniendo en cuenta, antes de llenar la pileta, ¿sí? Mínimo 10 días de fragüe para que tome la resistencia. Y después obviamente tener en cuenta de que si son piezas de venecita, son piezas translúcidas, debería ir otro tipo de pegamento.
En este caso podría ser un veneciano. Esto sería la escalera de productos, ¿sí?, que nosotros tenemos de la línea de los pegamentos. No se ve el puntero, pero bueno, les comento. Lo que habíamos hablado de la parte de los cerámicos, ¿sí?, la línea básica, vamos a ver que vamos a ir subiendo como de escalón. A medida que vamos subiendo de escalón, vamos subiendo de prestaciones del pegamento. La línea de los básicos, que sería la parte de los cerámicos. La línea de los porcelanatos, ¿sí? Vamos a ver ahí en el medio, no se ve bien, pero tenemos un intermedio que sería el piso sobre piso, ¿sí? El piso sobre piso, ese es el único pegamento que tenemos para lo que es revestimiento sobre piso existente, ¿sí?, con fragua de 12 horas. Después ahí ya pasamos al más grande, vamos a decir, al superformato, que sería la bolsa negra que se ve en la punta de arriba, que es donde voy a hacer hincapié en esta charlita hoy. Darles a conocer que existen piezas muy grandes, ¿sí? Desconozco qué piezas, tamaños de piezas se trabajan acá, pero son piezas grandes de aproximadamente unos 50 por 3 metros. Nosotros lo consideramos que es un sistema de construcción no complejo, pero sí que va a involucrar ciertos productos, ¿sí? Voy a entrar un poquito más en detalle cuando llegue a esa parte de la presentación. Después, existen otros pegamentos específicos, ¿sí? Estos pegamentos específicos se refieren a lo que no es del día a día o lo habitual que nos podemos llegar a encontrar en la obra, ¿sí? El piso sobre piso 2 horas, que este es el piso, el pegamento que es para la renovación sobre piso existente. Ustedes saben que para hacer una renovación sobre un piso existente, nos podemos llegar a encontrar con que sea una vivienda, un local comercial o lo que fuere, no se puede parar la construcción, o sea, no se puede parar la actividad comercial o decirle, si en el caso si es una familia, un departamento, decirle que se trasladen a otro lado, tienen que convivir con la obra. Entonces tenemos el piso sobre piso que nos soluciona un montón a la hora de, por el tema del fragüe y el pegado sobre piezas existentes. En este caso vamos a utilizar un limpiador cerámico, ¿sí?, para remover impurezas que pueda haber en el esmalte para dejarlo lo más limpio posible. Tenemos el piscinas, si bien yo aclaré que el Superflex también trabaja muy bien en la inmersión. El piscina, la particularidad que tiene que ya viene con color, que en este caso sería blanco. Yo puedo hacer tanto el pegado como el empastinado, ¿sí? Y después tenemos el otro producto que es el pasta. El pasta es un producto que es para pegar sobre piezas de placas de roca yeso, ¿sí?, en lo que es en construcción en seco, en steel framing o drywall, ¿sí? Más que nada lo comento y lo aclaro, porque muchas veces por desconocimientos utilizamos un pegamento tradicional que preparamos con agua, ¿sí? Esa agua muchas veces puede ser absorbida por el papel que recubre la placa de roca de yeso y esa humedad fue trasladada al yeso y después donde se empiezan a ver patologías de que se empieza a romper la placa, se remulsiona, se afloja y se empiezan a caer las piezas. Este es un pegamento listo para utilizar, ¿sí? Abro la lata y empiezo directamente a colocar. Es un pegamento totalmente acrílico, también de fragüe rápido, donde no le va a generar humedad a la placa. Otro pegamento específico también es el veneciano, ¿sí? El veneciano es un pegamento también de color blanco, vienen de otros colores, es un pegamento que es específico para las venecitas. Las venecitas son piezas de vidrio translúcida, muchas veces de color, ¿sí?, que tranquilamente lo podríamos a las venecitas pegar con un Superflex, pero la particularidad que tiene es que el pegamento está compuesto por un cemento gris, ¿sí?, y que nos va a opacar la pieza, ¿sí? Entonces, con el venecitas no deberíamos tener ningún tipo de problema porque ya al ser blanco y venir de colores, va a acompañar al color de la pieza y no la va a opacar. El refractario es un pegamento que es para parrillas y hogares, ¿sí?, donde vamos a hacer fuego, donde vamos a hacer, ya sea para calefaccionar una vivienda o comer un asadito, vamos a decir. Es un pegamento que resiste temperaturas, ¿sí? Lo único que yo siempre aclaro en este tipo de charlas es que al refractario es importante respetarle el modo de preparación que indica la bolsa, que son 5 partes a 1, ¿sí? 5 partes de producto con una parte de agua. ¿Por qué? Porque es un producto que, como tiene cemento aluminoso, ¿sí?, por ahí muchas veces al principio del mezclado, cuando empezamos a preparar, tarda, vamos a decir, en romperse la hidratación y que el producto se prepare.
¿sí? Vamos a notar que cuando lo empezamos a preparar con 5 partes a 1, vamos a notar como que está seco, el producto uno cuando lo ve dice, che, esto me pide más agua, entonces le agrego más agua. ¿Qué pasa? Cuando una vez que se rompe esa resistencia a la hidratación, después el producto queda todo líquido porque queda pasado de agua. Si nosotros le damos ese tiempo de hidratarlo, como corresponde, 5 partes a 1, lo revolvemos, vamos a ver que después de, como mucho, 5 minutos, se rompe esa resistencia a la hidratación y queda con la consistencia que debería tener. Este producto lo voy a utilizar tanto como para pegar tejuelas y ladrillos refractorios, y siempre para hacer el tomado de juntas. ¿Sí? Es importante también hacer el tomado de juntas. Muchas veces por ahí también desconocemos, pegamos las tejuelas o los ladrillitos medio cerca. ¿Sí? Es importante la junta por el hecho de que la junta cuando caliente eso va a dilatar y cuando enfría va a contraer. Si no tiene junta, después tenemos la patología de que los ladrillitos se empiezan a despegar porque no tienen dónde trabajar y mover esos movimientos. El veredas es un pegamento, se va a trabajar como si fuese una carpeta, ¿sí? Pero con la particularidad de que en vez de tener arena y cal en la obra a granel, ¿sí? Vamos a tener esta bolsa. ¿Sí? Esta bolsa nos va a permitir a nosotros, ya sea veredas reglamentarias, ¿sí? Mosaicos, voy a nombrar una marca que suele ser más conocida, que es Blangino. Sé que también hay otros proveedores locales que hacen también mosaicos. Después lo que serían las lajas, es un producto que ya viene listo para trabajar y utilizar. Como ejemplo o como comentario, ¿sí? El veredas es un producto que se ideó, no sé si todos conocen, pero lo que sería el Metrobús de Buenos Aires en la 9 de julio, un lugar donde no se puede tener acopio de material a granel, ¿sí? Entonces donde la planificación por la envergadura y la infraestructura que tiene ahí el lugar más la circulación de vehículos no se podían hacer cortes, ¿sí? O sea, era algo que tenía que comenzar y terminar lo más rápido posible. Entonces el veredas, ahí se trabajó en una planificación donde su rendimiento es aproximadamente 1 metro cuadrado de piso por bolsa. Se planificó la cantidad de bolsas que demanda esa parte de la línea de Metrobús y se fue acopiando material y se fue armando. ¿Venimos bien? A mí por lo general en estas charlas y capacitaciones me suele interesar y hacer preguntas. No sé si se va entendiendo más allá de que quizás no tenga micrófono, pero ¿hay alguna duda, pregunta de lo que fui comentando hasta ahora? ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Sí? Esto que estuvimos viendo es parte del portfolio de productos de la línea, ¿sí? Y acá es donde yo me quiero centrar y hablar un poquito más, que sería la colocación de los grandes formatos, ¿sí? Esto que es un mundo nuevo, si bien ya existe a nivel mundial, pero se puede ver más en grandes ciudades, ¿sí? Más en Capital Federal, la incorporación de este tipo de placas. No digo que no se trabaje acá, se puede llegar viendo, pero muchas veces, ya sea profesionales, constructores o colocadores de pisos, cuando nos viene el cliente o con este tipo de placas, que son placas muy grandes, de unos 50 por 3, puede haber un poquito más grande, nos empieza a llegar la duda de decir, bueno, che, ¿esto cómo se trabaja? ¿Cómo se coloca? Uso la moladora para cortar. Ya hay herramientas que lo que sería lo tradicional que vemos del día a día en la colocación de cerámica, ya es como que, no es que empiezan a ser inservibles, pero necesitamos herramientas un poquito más de precisión, ¿sí? Se podría decir que se considera desde 1.20 hasta 4.20, placas grandes, placas XL, ahí vemos la personita que está parada, como para tener una referencia, ¿sí? Son placas que encima tienen la particularidad de que cuando son más grandes, uno creería que por lógica deberían ser como más gruesas, pero es todo lo contrario, terminan siendo plaquitas muy finitas, ¿sí? Plaquitas finitas que pueden llegar a tener entre 3 a 5 milímetros, algunas vienen con una malla de fondo, otras no, las más finitas suelen venir con esta malla que darle un poquito más de rigidez. Son placas que no son fáciles de manipular, ¿sí? Son placas que hay que manipular por lo menos mínimo entre 2 personas, ¿sí? Se puede utilizar tanto en un interior, tranquilamente en este salón se podría colocar, también se lo puede trabajar en una fachada, ¿sí? Como vemos en la foto. ¿Por qué yo lo comento y lo cuento como un sistema de colocación para grandes formatos? Porque involucra otros productos, ¿sí?
estas placas, al ser muy grandes, demandan una planimetría prácticamente a cero, ¿sí? Quizás no lo notamos, pero muchas veces por ahí una placa 60-60, si la carpeta tiene algunas imperfecciones, dentro de todo un 80% va a quedar pegado la carpeta, y más por ahí si le ponemos un doble encolado. Puede sonar a hueco, ¿sí? Pero no va a correr el riesgo de que quizás si se me cae algo, se rompa la placa o se afloje, ¿sí? Estas placas, al ser muy grandes, ¿sí? Hablemos de 3 metros por 1,50, ¿sí? Si no tenemos una buena planimetría y nos encontramos con la que la carpeta tiene estas imperfecciones, obviamente yo estoy exagerando, ¿sí? Pero son placas que demandan planimetría cero. Al tener una pequeña imperfección, ¿sí? Y no tener contacto con el pegamento y la superficie y suena hueco, al ser placas grandes es muy probable que cuando la pisemos, que han ocurrido, hemos visto reclamos, que cuando la pisemos o se nos caiga algo, se rompan, ¿sí? No son placas económicas, ¿sí? Más allá de que siempre yo comento en estas charlas que es un sistema que involucra otros productos, por ahí uno del otro lado puede ver, sí, pero me empezás a agregar productos y me encareces todo el trabajo y el sistema. Pero tengan en cuenta que más allá de que se agreguen 2 o 3 productos, es una solución para ustedes a la hora de un reclamo que puede llegar a existir por el tema de que se haya roto una placa, ¿sí? Después, obviamente, quedará... Estas son las recomendaciones que siempre damos, ¿sí? Obviamente, después quedará la sugerencia del quien lo vaya a comprar, si quiere o no, ¿sí? Siempre estas charlas, más allá de ser informativas, es más que nada para que ustedes como profesionales o futuros profesionales, que escuché que los chicos, hay chicos de la escuela y de las universidades, es más que nada para que ustedes conozcan lo que hay en el mercado, cómo se lo trabaja para que también puedan brindar un buen asesoramiento. Obviamente después el que pone la plata decide, pero cuando ustedes ya le han dado estos tips de cómo se coloca todo, bueno, es como que ustedes tienen un poquito más de autoridad al decir, y bueno, viste, yo te lo comenté, que era importante colocarlo, ¿sí? Como les decía, son placas muy grandes, ¿sí? Esta, por ejemplo, son algunas herramientas, nosotros no las comercializamos, ¿sí? Pero les cuento, son herramientas de la marca Rubí, ¿sí? Donde hay perfiles de corte, ¿sí? Estos perfiles de corte que vemos ahí abajo son encastrables, ¿sí? Vienen de creo que de 1,50 o 1,20 en 3 partes, donde la puedo extender en la necesidad de la longitud que yo tenga que cortar. Vienen obviamente con unas sopapitas, ¿sí? Esa sopapa es para que se pueda adherir a la placa y que no se me mueva a la hora de hacer el corte. Vienen mesas de trabajo, ¿sí? Después, el modo de traslado, como les comentaba, son placas muy grandes, son placas que no es fácil manipular, ¿sí? No digo imposible, no se asusten si el día de mañana esto les puede llegar a encontrarse con esta situación. Son sopapas y perfiles que se suelen colocar para un mejor traslado. Acuérdense que si bien son placas grandes, van a tener algún pequeño movimiento hasta que quede pegado. Un carrito como de traslado. Y las sopapas pueden ser de 2 tipos, ¿sí? Vienen sopapas que son para superficies lisas y superficies rugosas. Y otras sopapas que ya vienen para los 2 tipos de prestaciones, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Se salió. Ahí llego, acá. Bueno, como les comentaba, si bien hay herramientas de cortes, quizás no las pueden llegar a tener en ese momento la persona que lo va a colocar. Ustedes igualmente no se preocupen, ¿sí? Si hay que hacer algún tipo de corte, algún bisel o algún agujero porque justo no se pasa una grifería o lo que fuere, normalmente las marmolerías, ¿sí? Suelen tener herramientas de corte de este tipo de placas. Más que nada porque ellos trabajan con mármoles muy grandes, herramientas de cortes de chorro, y andan muy bien esas máquinas para este tipo de placas, ¿sí? Lo único que sí, el profesional, en el caso de que tenga que hacer algún tipo de corte, obviamente hacer la planificación de que si hay que cortar o tiene que pasar una grifería o un caño o lo que fuere para hacer algún agujero, obviamente estar seguro de que va a pasar ahí para tener la seguridad de que la placa va a quedar bien y bien correcta colocada. Bueno, como les comentaba, si bien es un sistema, además de intervenir el pegamento, intervienen otros materiales, ¿sí? Nosotros tenemos un kit
obviamente de herramientas. Esas herramientas las pueden conseguir con nosotros o también tranquilamente en Mercado Libre, que es un rastrillo para mover la carpeta autonivelante que va a intervenir en este caso, unos accesorios para el zapato, ¿sí? Que es para poder caminar por arriba del material. Después un rodillo con púas, ¿sí? Que el rodillo con púas hay que pasarlo para pinchar el material y quitarle el aire excedente por el método de preparación. Igualmente yo siempre cuento que son herramientas similares, no sé si la han escuchado o lo han trabajado cuando estaba más en auge lo que era el porcelanato líquido, ¿sí? Son más o menos las mismas herramientas. La carpeta autonivelante va a nivelar de 1 milímetro a 10 milímetros, ¿sí? ¿Cómo sabemos las imperfecciones de que puede llegar a tener esa carpeta existente? Obviamente se va a trabajar con herramientas de precisión, en este caso va a ser un láser, ¿sí? Va a ser un láser donde nos va a mostrar, según la línea que tire, donde puede llegar a haber imperfecciones. La carpeta esta es fluida, es autonivelante, no es que sea fluida porque yo le agrego más agua, sino por la cantidad de aditivos que tiene, ¿sí? Es una carpeta que a medida que va fraguando se va a ir buscando su nivel y va a ir tomando dureza. Además de que sirve la carpeta autonivelante para este tipo de placas, también nos sirve para lo que sería piso vinílico, lo mismo el piso flotante, ¿sí? En un cliente allá en Rosario nos comentaba que para el piso flotante le venía muy bien por el hecho de que, como eso se va encastrando, ¿sí? Muchas veces al tener una pequeña imperfección la carpeta, ¿sí? Cuando uno pisaba justo donde estaba el encastre, se terminaba rompiendo y después, bueno, obviamente el romperse después ya no queda bien fijo, no queda bien trabadito y después ya se empiezan a mover ese piso flotante. Lo mismo para micropisos y después también para alfombras, ¿sí? Cuando había comentado una vez por alfombras, me había comentado que, diciendo yo, pero la alfombra ya no se usa más, me dije. Pero bueno, existe la posibilidad de que un día algún cliente se los pueda llegar a pedir que quiera tener alfombra, tranquilamente se puede utilizar la carpeta autonivelante. El rendimiento va a depender de los milímetros que yo tenga que nivelar, ¿sí? Pero aproximadamente el consumo es de 1,7 kg por milímetro por metro cuadrado, ¿sí? La bolsa viene de 25 kilos. ¿Cómo se prepara la superficie? Se coloca un promotor de adherencia, que es el primer, ¿sí? El primer es un material líquido que lo vamos a colocar sobre la carpeta existente para que garantice una muy buena adherencia con esta carpeta autonivelante. Es un líquido, ¿sí? Que yo lo puedo esparcir ya sea con un secador, una escoba viejita, media dura, o hasta incluso una brocha o rodillo, lo que le quede más cómodo al que va a hacer el trabajo para trabajar. Vamos a preparar el material se prepara tranquilamente, una bolsa entra en el balde, ¿sí? Un balde de latas de pintura. Se prepara con un batidor, ¿sí? Ahí vemos el batidor, obviamente va a haber batidores de distintos tipos de medidas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser ese, pero bueno, cuando se empieza a batir el material, ahí es donde se empieza a incorporar este aire al material que después tenemos que pasarle el rodillo de púas, ¿sí? Si no le pasamos el rodillo con púas, ¿qué va a pasar? Al día siguiente, cuando lo veamos que está fresco, vamos a ver que hay agujeritos del aire que salió, vamos a decir, del material, y que la realidad es que, como nosotros estamos buscando una muy buena planimetría, si no lo pasamos, hacia eso nos quedaría con una pequeña imperfección. El material, como les decía, es fluido, es líquido, se utiliza ese rastrillo, ¿sí? Para ayudarlo a acomodar, ¿sí? Si bien el material es autonivelante, va a nivelar la superficie, no quiere decir que yo vuelco el material y me voy, ¿sí? O sea, debo ayudarlo al material a esparcirlo sobre toda la superficie, ¿sí? Y después, bueno, acá como ven, el muchacho se puso estos adaptadores, vamos a decir, para el zapato, para poder caminar arriba del material fresco, ¿sí? Y no tener que dañarlo. Y ahí el muchacho, bueno, ya le está pasando lo que sería el rodillo. Si bien van a ver que el muchacho en la foto está medio como agachado, en realidad tiene, no sé por qué no lo hizo, pero tiene un adaptador para ponerle el palo y no tener que estar trabajando de esa forma. Y después, bueno, una vez que el material ya lo terminé de trabajar, van a ver que en la foto tiene como un reflejo, ¿sí? Yo siempre aclaro que el reflejo de eso es porque todavía el material está fresco, ¿sí? Se le
se le sacó una foto, pero cuando eso fragua todo, no es que queda con ese brillo, ¿sí? Siempre aclaro porque a muchos le lleva la confusión y dicen, che, queda lindo, me gustaría dejarlo así, pero no. En realidad lo que vamos a buscar es una planimetría de la superficie. Este tipo de carpeta autonivelante también nos sirve para corregir aquellas carpetas que hayan quedado totalmente imperfectas y no necesariamente tenga que utilizar este tipo de placas. Yo simplemente la puedo utilizar para acomodar la superficie para tener una mejor calidad en cuanto a la colocación y que cuando esté colocando los niveladores y todo eso me quede más plano el cerámico o porcelanato, lo que tenga que colocar. El tiempo de fragua es 24 horas, ¿sí? Si bien yo vuelco el material, a las 6 horas lo voy a poder pisar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pero ya a las 24 horas puedo empezar a colocar ya sea el revestimiento que tenga que colocar, ¿sí? Y acá en esta foto, lo que no quiero dejar de comentar y pasar, que muchas veces en las superficies, ya sea grandes o chicas, suelen haber muchas veces planificado lo que sería la junta de trabajo, ¿sí? Es importante que si tenemos que nivelar la superficie y colocar un piso, es importante siempre respetar esa junta de trabajo, ¿sí? Más que nada no la puedo tapar ni pasar por arriba. Más que nada porque el que lo diseñó o que lo preparó ya sabe que ahí va a trabajar el piso y va a marcar, ¿sí? Si yo lo tapo y le coloco encima una placa arriba, después ahí vamos a estar en un pequeño problema que va a hacer que ese movimiento no va a tener dónde moverse y va a aflojarse después. ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguno quiere levantar la mano? Sí. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Es como una tendencia que se empiecen a usar estas placas grandes? Acá vi solamente las de PVC, las de vinílico, no hay todavía de porcelanato. En realidad siempre cuando... Esta la decisión la tomé yo. En realidad siempre cuando doy unas capacitaciones, ¿sí? Siempre la respuesta que he tenido de todos es un poco más de lo mismo, de decir, bueno, hablamos de cerámico, porcelanato. Este tipo de placas, si bien se está viendo, por eso yo siempre comenté al principio de la charla, se da más en las ciudades grandes, no digo que no se pueda ver acá, ¿sí? Acá también hay casas grandes, que es muy probable que quizás el día de mañana se los pidan, pero más que nada para que conozcan que existe este tipo de piezas. Como vos dijiste, si bien existen las de PVC, esas que son de pegado, más que nada por una cuestión de que conozcan de que existe y que está. Obviamente la charla no es que digo que van a ser expertos, pero conocer que existen estos tipos de productos y el día de mañana lo quieren llegar a utilizar. Es más que nada por eso. Productos había más, por ejemplo, podría haber hablado de otros tipos de productos de Weber, que también hay terminaciones de capa gruesa, ¿sí? Hay productos también para aislaciones térmicas, que consideré que para lo que apuntaba el evento o sea, si bien iba a ayudar quizás a los profesionales, pero para lo que apuntaba el evento no. Es más que nada eso. ¿Y hay tendencia? ¿Sabes qué está vendiendo cada vez Sí, más? yo por lo menos te hablo de Rosario, donde vivo, sí. Después en Capital obviamente todavía más, ¿sí? Es más que nada eso. Porque tiene de pro lo estético y lo lindo, y de contra que tiene que estar muy bien hecho, digamos, para que no se rompa. Es que en realidad, por ahí siempre aclaro que este tipo de charla que doy no es para que lo tomen como algo como para asustar, de decir, che, no lo hagan esto porque es un requilombo. No, es algo sencillo, fácil de trabajar. Lo importante siempre es que la persona que va a realizar el trabajo sea una persona prolija y que trabaja a conciencia, ¿sí? Nos vamos a encontrar, yo también tengo mucha obra encima, donde nos encontramos donde hay personas que están colocando, ¿sí? Y pegamento, te preparan el pegamento, se van, toman mate y queda todo el material duro, se van y no les interesa. Pero es un material que la realidad que es lindo para trabajar, no todos los trabajan, ¿sí? Es un nicho que todavía no está explotado, se va a ir viendo cada vez más, ¿sí? Y para aquellos que les interese y quieran formarse o tener más especificaciones en esto, o sea, van a ser siempre los primeros, ¿sí? Es más que nada por eso.
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, un poco para ya ir cerrando, no sé cómo venimos con los tiempos, ¿venimos bien? Como para ir cerrando, este tipo de placas, si bien existen placas mucho más livianas, flexibles, como ser las de PVC, este tipo de placas exige quizás una planificación, ¿sí? Obviamente antes de pegarla a la placa, la mayoría suele trabajar el pegamento, extiende y va pegando. Si veo que se me cruzó, agarro una espátula, levanto y voy sacando. En este caso no va a ser así, ¿sí? Directamente pongo el pegamento en la placa, en la superficie, obviamente con la sopapa, trabajo entre dos personas y antes de tirarlo, ¿sí? Obviamente tengo que dejarlo lo más acomodado posible. Obviamente se puede acomodar con la mano, pero es importante de que ya la dejemos casi lista al pegar, ¿sí? Eso siempre en superficie. Después, en lo que es en vertical, vamos a decir en paredes, en revestimiento de fachadas, donde quizás se puede llegar a ver un poquito más, es importante que en fachadas planificar también lo que son las juntas de trabajo. Ustedes saben que en un exterior, en una fachada, es donde saltos térmicos va a sufrir, ¿sí? Va a recibir el sol del día, más si es en verano, el sol más fuerte, con más temperatura. Después a la noche obviamente va a recibir el frío, ¿sí? Va a dilatar, va a contraer, va a ser donde la pieza quizás esté con más exigencia, ¿sí? Acá es importante, obviamente, planificar dónde voy a colocar esa junta de trabajo, ¿sí? Obviamente yo siempre recomiendo la planificación de esa junta de trabajo que vaya en función un poco también al tamaño de la placa, ¿sí? Si justo, por decir un ejemplo, ahí me da unos 50 y me entra tranquilamente una placa, es preferible trabajar con el ancho de la placa para no tener que cortarla la placa, ¿sí? Nos vamos a encontrar que muchas veces también el revoque o la superficie vertical donde esté no esté plano, ¿sí? Vamos a nivelar con lo que sería basecón, ¿sí? Basecón, malla y basecón, para nivelar esa superficie. Vamos a nivelar, obviamente acá ya se empieza a colocar el pegamento, ¿sí? Y vamos a empezar a pegar estas placas. Vamos a ver que acá, en este caso, el muchacho, este es un country en Buenos Aires, ¿sí? Vamos a ver que acá el muchacho tiene las herramientas. Ahí van a ver, no sé si se alcanza a ver, pero el muchacho tiene como si fuese una plancha, ¿sí? Esa plancha es un vibrador, ¿sí? Vienen vibradores de ese tamaño, un poquito más chicos. El vibrador lo que va a hacer es... Vieron que cuando se colocan las placas normales, las que nosotros colocamos, muchas veces el colocador o usa la mano o un mazo de goma. Bueno, la función del vibrador es lo mismo, aplastar la placa con el pegamento para que garantizar un buen pegado, ¿sí? Y después, bueno, acá tenemos algunas fotos de un antes y un después, ¿sí? Tenemos lo que sería con la terminación de este tipo de placa del revestimiento en la fachada. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el empastinado ya como para cerrar. ¿Hay alguna duda, pregunta que quieran realizar? ¿No? Bueno, de las pastinas nosotros tenemos estas cuatro, ¿sí? Tenemos lo que es la roja o la verde, que muchos le suelen decir, que es la Classic y la Prestige, ¿sí? La Classic, que sería la verde, es para colocación de cerámicos, ¿sí? Hasta junta de 5 milímetros. La roja para porcelanato, ¿sí? Hasta juntas de 25 milímetros. Tenemos una pastina de renovación, que es la lista, para uso interior, y después, bueno, la que es la pastina epoxi. La pastina epoxi es por ahí la que recomendamos para este tipo de placas, más que nada por el hecho de que al ser placas muy premium con un valor bastante importante y al no tener tanta junta, ¿sí? La pastina epoxi anda muy bien, es una pastina que el color perdura en el tiempo, ¿sí? Yo el día que la coloco y después pasan 10 años, el color va a ser duradero, no tiene porosidad, ¿sí? No se va a manchar. Si yo tengo que limpiar el piso, ya sea con el mismo trapo que limpio toda la casa, ese trapo en las pastinas cementicias por ahí muchas veces la va a ir opacando con el tiempo, pero en lo que serían las epoxi, no. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, y además de que al ser
dura y no tener porosidad, siempre el corrol va a perdurar. Y ahí ya con esto terminamos. Ahí tienen mi número de teléfono si alguno lo quiere agendar, ¿sí? Más allá de esta charlita que doy hoy, ¿sí? Los puedo llegar a asesorar con respecto a lo que son otras marcas, ¿sí? Lo que es Isover, aislaciones térmicas y acústica, Medaflex en la parte de impermeabilización, Placo con la parte de construcción en seco, y bueno, Tuyango con lo que es la parte de yeso en polvo para obra. Bueno, muchas gracias chicos, espero que les haya servido. Y por último, para aquellos que estén en obra, acá hay 4 pastineros, ¿sí? Aquellos que les interesen, los pastineros son de los colores. Gracias.